Vea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Bendiciones a todos ustedes y seguimos aquí compartiendo sobre esta interesante serie con respecto a tipos y símbolos que aparecen en la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 2:15 Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Yo creo que todos debemos de tener ese amor por la palabra de Dios, pero los que servimos a Dios tenemos que trazarla bien, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es una una mina de revelación, pero esa revelación va a venir única y exclusivamente si caminamos, si nos sumergimos en ella, si tocamos el espíritu que sale de la palabra de Dios, porque Hebreos claramente lo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Podemos llegar a la Biblia y simplemente encontrar historia o qué sé yo, lo que queramos encontrar, pero muy diferente cuando nos podemos sumergir y recibir esos tesoros, como lo dice la palabra también, que nos daría a conocer los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Eso dice la palabra de Dios. De manera que no debe de ser aburrido para nosotros leer la palabra, escudriñarla. Es muy diferente leerla a escudriñar. Y este es el propósito de compartir con ustedes este programa, esta serie. Porque tanto en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho ya en los programas anteriores, en el Antiguo Testamento está saturado de tipos que nos hablan del Señor Jesucristo. Cosas fascinantes, si se puede decir la palabra correcta o no, pero que se encuentran en la Biblia. Cuando no vemos solamente un libro, sino vemos a Cristo en ella, reflejado en ella, dando testimonio de ella. Y como esto es de tipos y sombras para saber en qué se aplican hoy en nuestra vida, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Y eterna significa no solamente que no pasará, sino que es actual. Aún lo escrito en Génesis, muchísima enseñanza es actual. Entonces, para los que nos ven hasta ahora, que espero que no nos vean hasta ahora, sino que hayan visto los otros programas, vamos a ver lo que es un tipo de lo que está saturado el Antiguo Testamento, refiriéndose al Señor Jesucristo. Veamos lo que es un tipo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Un tipo hay
tipos, símbolos, figuras en la palabra de Dios. Pero un tipo señala algo que está en el futuro, algo que está por venir. Comunica, gloria a Dios, la bendición que debe de aparecer hasta que aparezca aquel por lo que al que todos los tipos señalaban. O sea, nos habla de una verdad futura, usando esos tipos. Podemos llamarles también, tal vez para más comprensión, figuras, pero en realidad es un mensaje espiritual que Dios ha diseñado para mostrarnos una verdad futura. La mayoría de tipos o todos se cumplieron en el Señor Jesucristo, todos. Y también se dan lo que son, ya lo dijimos anteriormente, figuras. Hoy, figúrense ustedes que estudiando, me encuentro en el libro de Zacarías, que me llamó un montón de la atención, cuando Josué aparece con sus vestiduras viles, que la palabra habla de una piedra con 7 ojos. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Ha leído usted eso? Una piedra fuerte de 7 ojos. ¿Qué significará? ¿Qué nos querrá el Señor decir a través de eso? Lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero veamos ahora lo que es un símbolo, que esto es para los hermanos que no han visto la serie hasta el día de hoy, que sería una lástima. Ojalá que la hayan visto, pero veamos lo que es un símbolo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Un símbolo. Un símbolo es un rito. Tiene un significado espiritual presente en el momento en que se daba ese símbolo, ese rito, era una verdad presente. Para Israel en aquel momento era algo que se estaba realizando y era espiritualmente en presente. A Yeshua le encantaba siempre hablar por parábola, por símbolo. Y es que el símbolo y el tipo siempre van a reflejar un paralelismo, claro, con algo que la persona puede entender. Ahora, claro, dentro de un río hay un símbolo. Dentro de un viñedo hay un tipo. Entonces es importante siempre entender el lenguaje que Yeshua siempre quiere utilizar. Lo mismo la palabra, el gran libro va siempre a hablar de forma literal y también de forma simbólica. Y es ahí donde los que verdaderamente escudriñan y aman van a encontrar algo mucho más de lo que dice la línea. Claro, porque es que yo veo cómo el Espíritu Santo quita como capas, como cuando uno le quita una capa a la cebolla. ¿Te ha visto? Que se va en capitas y capitas. El Espíritu hace eso. Ahora, vea el qué Espíritu interesante, Santo lo hace con los que vea qué interesante quieren. cómo lo ve Dios a usted y cómo me ve a mí. No nos ve como niñitos, sino que nos ve como grandes maestros. Y a los grandes maestros, a los que escudriñan, no se les dice todo, porque estos tienen que tener la revelación para lograrlo entender, de manera que puedan enseñar de forma saludable la sana doctrina. Vamos a ver unos poquitos de los tipos que aparecen en la palabra de Dios, que es lo que han dado base a esta serie para disfrutar. Veamos. Gloria al nombre de Dios. No solamente literal, hay tipos que son símbolos en la sombra, en la sustancia, y eso es lo que vamos a encontrar siempre en el gran libro. Y tenemos varios que son no solamente importantes, sino icónicos y tienen una profundidad más allá de lo que nosotros entendemos. Está la cruz, la balanza de la verdad. Eso es poderosísimo. Y verdaderamente nos sorprendemos cuando tiene sentido. Ahora, el tabernáculo, que siempre fue una sombra y un modelo. El tabernáculo es Cristo. De Jesucristo, su persona, su obra. Tenemos también la estrella de David, muy conocida pero poco entendida. Exacto, y ya lo vimos en los programas anteriores, en detalle lo vimos. Tenemos las 4 esquinas, que eso es algo de lo cual nosotros vamos a compartir un poquito un poquito solamente. Y por supuesto que el patrón de la rueda,
Que eso Si es- de ciencia ficción se trata, probablemente todos los grandes directores de ese género cinematográfico pudieron haber leído eso y harían muchas películas. definitivo. Entonces tenemos la cruz, Ajá. tenemos la estrella de David, tenemos la balanza de la verdad, las 4 esquinas, el tabernáculo y el patrón de la rueda De que la Ezequiel rueda. vio, Ujú. que no es solamente una. No, son 4. Ok, luego profundizamos en Luego eso. vamos a profundizar en eso, pero esto es, Fabián, son 4, por decirlo así, entre el montón de figuras y de tipos que aparecen en la palabra de Dios. Para poder hablar de las 4 esquinas, tenemos que irnos a un versículo bueno, hay 2 o 3 o 4 versículos, pero vamos a ir a uno específicamente porque nos da una claridad y ver la sapiencia de Dios, la bondad de Dios para con los que menos poseían. Creo que para poder hablar de las 4 esquinas vamos a ver Deuteronomio 24, 19, creo que era, para poder entender esta parte. Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ajá. Desde ya, si usted lo está oliendo bien, habla sobre una ley que es importantísima para el Eterno, que hasta el día de hoy no ha sido erradicada, y es la ley de la siembra y la cosecha. Es interesantísimo porque el patrón lo puso el Eterno desde Génesis. Exacto. Adán exacto. le dijo, todo esto es para usted, pero solamente de un árbol no vas a poder tomar. ¿Cuál es la razón? Para que tu corazón no se llene de codicia y te creas Claro. la última, yo iba a decir una expresión, para que no creas que sos el amo de todo, sino que entendás y que te podás despojar. Claro. Una vez más, el Eterno vuelve a hablar en ciertos sacrificios de los patriarcas. Y aquí en Deuteronomio da Es muy una hermoso. orden específica para la gente, en este caso, que estaba ya en su heredad, que ya habían poseído la tierra. Ajá. Ahora, vea qué interesante. Usted es dueño de todo. Este pequeño silencio para ver cuál es la respuesta que usted tiene. Por ahí va el asunto. Pero es que, bueno, si nos basamos en este versículo y también está en Levítico, en el libro Levítico, qué interesante era que si era 1 hectárea de terreno, u 8 hectáreas o 200 hectáreas, lo que fuera, había ordenanza de que las esquinas, tanto las gavillas como las semillas, tenían que quedar, y no era la esquinita así como de 1 metro, tenía que ser proporcional al tamaño del terreno. ¿Para qué? Como lo dice ese versículo ahí, para la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. El primer mensaje aquí es de que el Eterno siempre va a tener cuidado de todos, porque todos son la niña de sus ojos, todos son sus favoritos. David lo entendía muy bien. Si las aves del cielo, Ay, sí. ¿verdad? Si las aves del cielo no se preocupan, Ajá. por lo tanto, tú también vas a cuidar de mí como Claro. tu hijo. Claro. Desde esa perspectiva, las 4 esquinas nos está hablando de un terreno específico que cualquier hacendado podía tener. En el tiempo de la siega se recogía todo lo que se cosechaba, pero usualmente en su siega y en la mía siempre van a haber espigas que no van a ser Exacto. suyas. Exacto. ¿Por qué? Porque algunas les pertenece al Eterno y otras van a pertenecer a aquellas personas que no tienen tanta bendición como el que era el hacendado. Pero yo creo que en este tiempo tan moderno, tan sofisticado, tan lleno de tantas facilidades, yo creo que olvidamos un poco, en realidad, el pensar en la viuda, el huérfano, en el pobre, en el necesitado. Creo que a veces fallamos un poquito en eso. Tenemos tanto
todo nuestro eje a veces es mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi profesión, mi iglesia. casi que ni siquiera mi iglesia, era lo que iba a decir, casi que ni siquiera mi iglesia. Mucha gente dice, ¿para qué nos enseñan de esto? ¿De qué sirve? ¿O para qué sirve? Pues precisamente para que entendamos que el Señor quería, número uno, que los propietarios de ahí, por un mandamiento, se vieran forzados a activar una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Si no se activa dicha ley, podría fácilmente uno caer. Y yo lo digo para mí, no lo digo en aquel tiempo. Lo digo es que para la mí. Biblia es actual. Lo digo para mí. El hecho de que había que dejar era para que no se activara el espíritu de la codicia, que es muy natural en usted y en mí, cuando hay mucha bendición. Usualmente, nosotros siempre clamamos por la bendición. Clamamos por un novio, por un esposo, por un carro, por una casa, por un mejor salario. Trabajo. Y sucede que en esa época somos diligentes. Pagamos nuestros votos. Estamos siempre al pie del cañón en esa disciplina. Pero cuando viene la bendición, es allí donde nosotros nos olvidamos. Y esta ley era precisamente para que el hacendado no estuviera tentado en esperar un tiempo de cosecha en el que uno no le pertenecía y todavía no era tiempo para cosechar, sino para sembrar. Claro, claro. Esa era una de las razones. Además de que dentro de la ley, las 4 esquinas, a pesar de que era terreno del hacendado, era un terreno para el servicio de los demás. Claro, claro. Un terreno para el servicio del Eterno a través de la compasión. De manera... De la compasión, la misericordia. La misericordia. De manera que el huérfano que existía, la viuda que existía y el pobre que existía, también fueran bendecidos a partir de la cosecha que el hacendado tenía. Exacto, exacto. Y eso es parte de la ley de la cosecha y la siembra. Dios quiere bendecirme a mí, pero debo de entender con su ley de la siembra y la cosecha, de que en esto también lo que tengo es para bendición de otros. Por supuesto, pero qué poco lo aplicamos en realidad. Y usualmente nosotros estamos tan encerrados en el nombre de nuestra organización, en el nombre de nuestro gran ministerio y gran llamado o gran carrera, que usualmente no pensamos de que esa bendición tiene que ser dada. Si por gracia hemos recibido, Hay que dar por gracia. por gracia debemos de dar. Por eso es que estamos hablando de que la Biblia, la palabra de Dios es eterna. Y no es eterna solamente porque no va a tener fin. Es eterna porque es actual. Es eterna porque está vigente. Y para continuar con esto, las 4 esquinas, de las 4 esquinas, que estaba estudiando otra cosa de climas, pero de 4 esquinas, veamos esta nota para hacernos una idea. Las 4 esquinas es interesante porque son los lugares más accesibles de un terreno. Y ahí usted lo va a poder ver. Si usted logra ver, hay una circunferencia. Había una esquina del pobre. Después teníamos la esquina del extranjero. También estaba la esquina de la viuda. Y estaba la esquina del huérfano. Eso tenía que quedar con gavillas, con espigas, con semillas, lo que fuera. Tenía que, por mandato del Señor y No por un aspecto de descuido, exacto, sino por un aspecto consciente, dejarle el acceso al que menos conoce. Porque es interesante que el Eterno no obliga al más desvalido a tener que ir más al adentro. centro del terreno. Lo que significa que el acceso de la gracia, el acceso del secreto, el acceso de la bendición, el acceso de la consolación está a la mano. Exactamente. Es accesible para Tenía usted. que ser así. Y es accesible para mí. De esta misma forma, el huérfano, la viuda, el extranjero, porque el extranjero llegaba a un lugar y no precisamente era bienvenido. Por lo tanto, se consideraba esta ley en función de que pudiera comenzar, pudiera formar, sentir calor en ser una parte tierra extraña de casa.
¿Cuánto lleva entre cosecha y cosecha? Ahí Alrededor sí. de 6 meses, 8 meses. Más o menos, lo que menos son 6 meses. ¿Podría aguantar usted con hambre 6 meses? Y sin embargo el Eterno conoce muy bien cuál es su hambre. Y una que participó, o la Biblia refleja esto, fue Ruth. Cuando Ruth regresa con su suegra a Noemí a Belén, en el capítulo 2, habla claramente que se van a tomar las espigas de aquel terrateniente o aquel Boaz. propietario, Boaz, Boaz. algo así. Ella llega para poder tomar de esas espigas y poder sostenerse ella y su suegra. Veamos los objetivos de las 4 esquinas, aunque ya las hemos compartido con ustedes, y que se ve actualmente, debe de practicarse actualmente. Y es importante que estemos repasando eso. Y usted Había que que repite. activar la ley de la siembra y la cosecha. Usted va a poder verlo en 2 Corintios 9:6 y en Proverbios 11:24. Esto para que el hacendado no cayera en la tentación de la codicia. Importante por eso es activar la ley de la siembra y la cosecha, para que entendamos de que lo que es dado a nosotros no solamente es por nuestro esfuerzo, sino también por gracia del Eterno. Y por lo tanto, lo que por gracia recibimos, así también Claro. podemos darlo. En la forma en la que usted entrega. Y vea, le voy a pedir un favor. No haga como yo, que cuando me hablan de sembrar, inmediatamente piensa en plata, dinero, billete. Sí. No lo haga. De lo contrario, no creo que usted vaya a recibir la bendición. Intentamos lo siguiente. ¿Qué es lo que usted entrega? Usted entrega amor, usted entrega conocimiento, usted entrega esfuerzo, hace una serie de ofrendas. Y estas ofrendas deben de tener acceso a todas aquellas personas que no solamente por las que usted vela, sino también por aquellas que pueden ser impactadas por usted y usted ni siquiera se ha dado Claro. cuenta. La ley de la siembra y la cosecha, le voy a dar otro enfoque. Lo va a liberar a usted del egoísmo, de la codicia y por lo tanto de la pobreza. Así El es. que es codicioso Así es. no vuelve a repetir el ciclo. Por lo tanto, no va a tener nunca una cosecha. Por eso es importante esto de la siembra y Claro, la cosecha, no claro, solamente claro. para bendecir al extranjero, a la viuda, al huérfano, aquellos que de alguna u otra forma van a llegar a sus 4 esquinas. También es para protección de sí mismo y de esta manera que el ciclo Claro. se vuelva a repetir una y otra vez. Es que esa es la clave. Esa es la clave de la ley de la siembra y la cosecha. Todos queremos prosperidad y a veces pensamos, como decías, Fabián, solo en beneficios materiales, pero hay una remuneración emocional, de Moral. paz, de alegría, de gozo, cuando se puede bendecir a las personas con el tiempo, con el consejo, Yo sé con que- un abrazo. Yo le voy a dar un concepto que es casi satánico también en la iglesia. Pero si no recibe usted el principio de la ley de la cosecha, le invito a que piense ahora en algo que usted tal vez sí haya escuchado y lo acepte de mejor forma. La ley de la atracción. La ley de la atracción se traduce en lo que el Eterno estableció Exacto, como lo de exacto. la siembra Exacto. y la cosecha. Lo que usted invoque no solamente le va a venir, sino lo que usted trabaje Claro. para invertir. Claro. ¿Cuál es el propósito del padre? Yo, como papá. ¿Cuál es el propósito de una esposa, de un esposo? Trabajar para otro. Sí, amén, así es. Y se siembra no solamente dinero, repito, No, se siembra atención, honor. consuelo, tantas cosas Entonces, que la idea de la ley de la siembra y la cosecha es... se ven en las 4 esquinas Ajá, de Deuteronomio 29. es para ejercer un músculo, es entrar al gimnasio. De esta manera no va a ser difícil volver a repetir Claro, el ciclo, porque es un ciclo. es un ciclo interminable. La lluvia no es gratis, ¿sabía usted eso? La lluvia no es gratis. La lluvia cae. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la tierra? Soltarla en fruto y soltarla también en forma Claro. de ríos y manantiales para que vuelva a subir. Exacto. De eso se trata. Así es que, señores,
hemos compartido en este programa con respecto a las 4 esquinas. ¿Sabríamos eso? ¿Habríamos leído alguna vez sobre eso? Y aplicable totalmente para hoy. Así es que no se pierda el próximo programa. Y esto es Dios te ve. Dios te ve. Bendiciones.